Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a aprender una forma más de reutilizar la camisa. En esta ocasión vamos a aprender a cambiar el cuello y los puños. No solo en el caso de que estén estropeados y necesiten ser reemplazados, sino también cuando tenemos una camisa que nos gusta mucho, pero estamos cansados de usarla y queremos darle un nuevo look, y de paso utilizamos un retazo que tengamos y le podemos fabricar nuestro propio conjunto de cuello y puños. Entonces en el video de hoy vamos a aprender a cómo patronar y cortar el cuello y los puños, y en el próximo vamos a ver su confección. Entonces, para patronar vamos a necesitar papel trazo, una regla curva, una escuadra, dos colores, un lápiz, borrador, metro y la camisa a la cual le vamos a reemplazar el cuello y los puños. Y para cortarlos vamos a necesitar la tela, entretela, tijeras, alfileres y tiza. Entonces, para empezar a patronar, lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de nuestra base de cuello. Suavemente al aplome vamos a medir la totalidad. En este caso mide 40 centímetros. Vamos a medir la mitad porque nosotros vamos a sacar el patrón de esta forma y lo vamos a calcar al doblez. Entonces anotamos los 20 centímetros que corresponden a la mitad de nuestra base de cuello y le vamos a quitar 2.5 centímetros que corresponden a nuestro cruce o extensión. Es decir, 20 centímetros menos 2.5 nos quedan 17.5, y esta medida la vamos a dividir en 2 y nos dará 8.75. Dejamos entonces por aquí apartecito nuestros 2.5 que corresponden a la extensión o cruce, y vamos a anotar la medida de nuestro cuello, espalda y la medida de nuestro cuello delantero. Y acá la tenemos, la mitad dividida en 2. Entonces 8.75 corresponde a nuestra medida de cuello, espalda, y 8.75 corresponden a la medida de nuestro cuello delantero. Y con estas medidas vamos a empezar a patronar. Trazamos una línea aproximadamente a los 2 centímetros para no trabajar desde el extremo de nuestro papel. Descargamos nuestra escuadra y hacia arriba formamos un ángulo recto. Ubicando el vértice de este ángulo tenemos nuestro punto A. De A a B vamos a ubicar la medida de nuestro cuello espalda, es decir, 8.75. De B a C vamos a ubicar la medida de nuestro cuello delantero, es decir, 8.75. Vamos igualmente a escuadrar hacia arriba nuestro punto C y vamos a medir de C a D 2 centímetros. De D a E 2.5 centímetros.
De A a F vamos a ubicar nuestra medida del ancho de pie de cuello, es decir, 3 centímetros. Y trasladamos esta medida aproximadamente hasta la altura de B, porque hasta acá debemos venir en línea recta. Cogemos nuestra curva y promediando el centro vamos a unir nuestros puntos B y D, prolongando un poco hacia la derecha. Aproximadamente hacia la misma altura, para que no quede muy prolongada nuestra curva, vamos a unir nuestros puntos F y E. Donde se unen curva y recta, suavizamos el ángulo que se hace para que quede perfecto nuestro trazo. Escuadramos E hacia nuestra línea para ubicar el punto H, o trasladamos la medida 4.5, ubicando así entonces nuestro punto H, y unimos en línea recta H con E. De H a I vamos a trasladar la medida que hay entre H y F, es decir, 1.5. Trasladamos esta medida paralelamente hasta la altura aproximada de B, pues necesitamos unir en recto hasta esta altura. Tomamos nuestra curva al sentido contrario que la teníamos acá, con la curva hacia el exterior la vamos a manejar hacia el interior y vamos a unir I con E. Igualmente suavizamos donde se encuentran la curva y la recta. Y vamos a medir de I a J nuestro ancho de cuello, 4 centímetros. Trasladamos esta medida que hay de A a J, 10 centímetros, sobre nuestra línea C, ubicando nuestro punto L. Unimos en recta y prolongamos un poco hacia la derecha. Sobre la línea que prolongamos vamos a medir de L a M 1.5 y vamos a unir en recta M con E. Por último vamos a recuperar nuestros 2.5 que dejamos por aquí pendientes del cruce o extensión de D a N, 2.5, y con nuestra parte más pronunciada de nuestra regla de curva vamos a formar la curva del pie de cuello. Aquí tenemos ya nuestro cuello trazado. Colocamos el símbolo del doblez. Vamos entonces a marcar con color rojo nuestro cuello y azul nuestro pie de cuello para facilitar la calcada. Es decir, nuestro cuello arranca desde el punto I, pasando por el punto E, hasta M, L, J, hasta llegar otra vez ahí. Y para el pie de cuello tenemos A, B, D, N, E, F y llega otra vez hasta A. Entonces, para que tengan en cuenta que las únicas variables que hay en este trazo son del punto A a B y de B a C.
¿cierto? Porque ahí tomamos la medida de nuestra base de cuello. Los demás son constantes, porque siempre vamos a tener variación acá, porque nuestro cuello en este caso nos midió 40 centímetros completo, es decir, la mitad 20, porque era una talla S. Puede ser entonces que a ustedes les mida 42, 38, pero siempre va a ser el mismo procedimiento. Entonces toman la mitad, la anotan acá, le restan 2.5 que corresponden a nuestro cruce o extensión, y esa mitad la dividen en dos, una parte para nuestro cuello espalda y la otra para nuestro cuello delantero. Esto aplica para cuello camisero, puede ser camisero, sport, de hombre, de mujer o de niño. Entonces vamos a proceder a calcar. Para calcar entonces vamos a tener en cuenta dejar papel hacia este lado, porque vamos a trabajarlo al doblez. Entonces calcamos nuestro pie de cuello, y calcamos nuestro cuello. Doblamos el papel para que nos quede al doblez. Y lo cortamos. Cortamos nuestro cuello, retiramos los alfileres y tenemos entonces nuestro pie de cuello y nuestro cuello. Vamos entonces a patronar el puño. Lo primero que debemos hacer es tomar la medida de nuestra base. Igualmente deslizamos el metro al aplome, 24 centímetros. Trazamos una línea aproximadamente a 2 centímetros para no trazar sobre el extremo del papel. Igualmente escuadramos hacia arriba. En el vértice del ángulo ubicamos nuestro punto A. De A a B vamos a trazar la medida que tenemos del puño, 24 centímetros. Y vamos a escuadrar este punto hacia arriba. Vamos a tomar 7 centímetros hacia arriba, trasladamos la misma medida, 7, y unimos en recta. Vamos a tomar entonces la medida 2.5 hacia arriba y 2.5 hacia la izquierda, y repetimos en este punto la misma medida, 2.5 en este caso hacia la derecha y 2.5 hacia arriba, y unimos los puntos.
Esto es para sacar el diseño de las esquinas de los puños. Si lo quieren sacar redondeado como este, entonces pueden también hacerlo en curva. En este caso pues yo lo quiero sacar así. Procedemos entonces a calcar el puño. Y lo vamos a cortar. Terminamos de cortar y tenemos ya nuestro puño. Recuerden entonces que la variable en este caso es la medida que hay en nuestra base del puño. Esta les puede dar más centímetros o menos, y la constante siempre va a ser 7 centímetros para la camisa de hombre, y ya para camisa de mujer o camisa de niño le pueden achicar la medida. Teniendo entonces nuestros moldes listos de puño y cuello, vamos a proceder a cortarlos. Lo primero que vamos a hacer es en el pie de cuello vamos a marcar el piquete central para al momento de que estemos en la confección se nos vaya a facilitar mucho más. Marcamos entonces piquete tanto abajo como arriba en el pie de cuello, y vamos a marcar también en el cuello nuestro piquete, este sí, en la parte inferior es suficiente. Vamos a cortar en este caso en unos retazos. Vamos a utilizar estos retazos que yo tengo. Les voy a mostrar la forma correcta en que deben ubicar los moldes, teniendo en cuenta siempre entonces la terminación o el orillo de la tela, ¿sí? Entonces deben de ir a lo largo siguiendo la misma dirección del terminado. Así debemos ubicar tanto el puño como el pie de cuello y el cuello. Yo voy a utilizar este pedazo para cuello y pie de cuello y el otro para el puño. Entonces vamos a fijar con los alfileres, procurando que nos quede exactamente esta distancia, o sea que sean iguales para que nos quede recto. Fijamos con alfileres nos podemos guiar para esta distancia, que la veamos aproximadamente igual, y fijamos con alfileres. Y procedemos a cortar. En este caso, digamos que yo ya por la práctica lo hago al ojo, pero ustedes pueden coger el metro y medir, ir trazando rayitas paralelas, 1 centímetro, deslizándolo sobre el borde del molde, y se pueden guiar y cortar. Yo lo voy a hacer. Marcamos nuestro piquete,
Repetimos con el pie de cuello. Marcando piquete. Recuerden siempre mínima cantidad del total del margen que se está dejando para que no vaya a dañar nuestra costura. Piquete. Retiramos los alfileres. Marcamos nuestro revés de tela. Lápiz o tiza pueden utilizar. Y de este otro pedazo vamos a cortar nuestros puños. Recuerden en la misma dirección y fijándonos que exista la misma distancia de una esquina y de la otra para que nos queden rectos. En este caso, como necesitamos 4, voy a doblar la tela. Como yo tengo acá 2 pedazos, la voy a doblar para que me salgan de una vez 4, o pueden cortar 2 y 2. Fijamos entonces teniendo en cuenta la distancia. Fijamos con alfileres y cortamos. Retiramos los alfileres, los cogemos en pareja y marcamos los reveses, un puño y otro puño. En la entretela vamos a repetir la misma operación. Esta tela que yo he escogido la deben buscar y pedir como si fuera tela para blusa, pues con esa referencia que es de una textura especialmente delgada y flexible. Si les parece muy delgada, pues la pueden colocar doble, pero en cuanto a presentación, la mejor es esta, porque la que es más gruesa nos da un aspecto acartonado y maluco para nuestra camisa. Esta, si no tiene hilo, la podemos trabajar tanto al través como a lo largo. En este caso, pues por utilización la vamos a trazar así o a utilizar a lo largo, pero la podemos utilizar en el sentido que necesitemos. Fijamos y podemos fijar de una vez aquí nuestro punto. Y cortamos. La única diferencia entre la tela y la entretela es el margen que vamos a dejar. En la entretela lo debemos dejar un poco más pequeño que el que utilizamos para la tela, para que al fijarla no nos sobre y nos facilite la confección. Entonces vamos a hacer simplemente el margen un poquito más pequeño que el que utilizamos para la tela. Aquí ya tenemos entonces cortada nuestra entretela
y esta es la función de cortarla pues un tris más pequeño, para que al fijarla no nos sobresalga y nos facilite entonces la confección. Siempre es mejor la entretela que vaya un poco más pequeña que la tela. Entonces aquí está, aquí también lo podemos entonces apreciar con el pie de cuello y con el cuello. Ok, nos queda una cantidad mínima de tela. Aquí entonces tenemos cortados nuestro cuello, pie de cuello, puños, y en el próximo video veremos la confección.